Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Y por este medio, por supuesto, de Facebook, hoy que estamos pues ah, pues ya en el mes de mayo, gracias a Dios. Próximos a festejar muchas cosas en mayo. Ya pasó el 1 de mayo, sigue el 5 de mayo, luego el 10 de mayo, Día de las Madres. Y también pues tenemos el 15 de mayo, Día del Maestro. Así que hay muchas cosas que se festejan en este mes de mayo. Y pues estamos agradecidos con Dios porque Él nos tiene con vida y salud hasta el día de hoy. Gracias a Dios que Él está con nosotros, pues nos da de su paz, de su amor, de su presencia, de su benignidad, de su bondad, de su mansedumbre. Y pues estoy pues agradecido con el Señor, contento porque ustedes ven, a ver, traigo una gorra y dice, tengo dos títulos, papá y abuelo. Esta me la regaló mi esposa. Dice, y me encantan los dos, porque ha, pues ha nacido ya nuestra primer nieta, Alina, gracias a Dios. Y damos gracias por la vida de Brigitte, por la vida de mi hijo Arturo y por la vida de esta bebé hermosa que Dios nos permite, pues que seamos sus abuelos, ¿verdad? Nos estamos estrenando como abuelos, gracias a Dios. Mi esposa y yo, y pues mis hijos como tíos, y las hermanas de Brigitte como tías también. Así que gracias al Señor por esta gran bendición. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, cosas de gran estima, el fruto del vientre. Herencia de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Otra versión dice, herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Gracias a Dios. Amén. Así que yo creo que todos aquellos que son abuelos o que son padres o que somos padres, pues sabemos aquilatar esto que es tan grande, tan hermoso, el tener hijos y ahora pues el ser abuelos. Y mis padres y, pues son bisabuelos, ¿verdad? Bisabuelos y de ellos, de mis hijos, pues serán pues sí, bisabuelos, pero mi mamá y mi papá tienen tatarabuelos ya, fíjense, tatarabuelos. Pues gracias a Dios por estas grandes bendiciones, grande bendición de parte de Dios. Nació, mi nieta nació creo que la madrugada, sí, en la madrugada de este día, y damos gracias a Dios porque todo está bien, todo está bien. La honra y gloria es para el Señor. Vamos a ver el tema del día de hoy. Vi que pues el día de mañana va a haber una pelea de boxeo, muy famosa la pelea de boxeo. Pues aquí en México muchas personas son aficionadas al box. Hay incluso cristianos y, por no decirlo, pastores que les gusta el box. Hay muchas personas pues también que a veces no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo en tener estas aficiones, pero la palabra de Dios habla también de muchas luchas. Incluso nosotros como cristianos, dice la palabra del Señor que tenemos luchas contra, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Así que nosotros tenemos que estar orando todos los días para que Dios haga la obra en nuestras vidas, ¿eh? Que Él esté con nosotros y estar en comunión, en comunicación con el Señor para estar siempre tomado de su mano y que el Señor nos saque adelante y estar listos, preparados para hacerle frente a toda tentación y a todo mal en el nombre de Jesús. Por eso es importante orar y ayunar, amén, estar orando y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a justicia y que el Señor interceda por nosotros también. Amén. Gracias a Dios. El tema del día de hoy se llama la Biblia y el boxeo. ¿Qué tal? La Biblia y el boxeo. Les decía que mañana pues hay una pelea donde va a pelear Canelo Álvarez y Munguía, ¿no? Y mucha gente está interesada en ello eh, y están pendientes de mirarla. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del boxeo? Yo he conocido a muchos pastores que les encanta el boxeo.
Y vamos a leer qué dice la Biblia acerca del boxeo. Vamos a leer en el Salmo 3 del 7 al 8. Salmos 3 del 7 al 8. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 y dice la palabra de Dios. Levántate Jehová, o levántate Señor, dice otra versión. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Fíjense bien cómo dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Y esto habla de, de un puñetazo, ¿no? Habla de un golpe en la cara. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Amén? Así que Dios mismo, Él pelea por nosotros. Dice que aquellos perversos, aquellos que tratan de hacer el mal a los hijos del Señor. Y aquí está hablando claramente David, dice, levántate Señor, levántate Jehová, levántate Dios, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. David se sentía pues atacado por los enemigos y él clama a Dios y dice que él sabe que Dios mismo le defiende y que pelea por él, porque él lo había experimentado muchas veces desde cuando era pequeño, desde cuando estaba él siendo un cuidador de ovejas, un pastor, un pastorcito. Él, en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, así dice la palabra de Dios, él lanzaba con aquella onda, aquellas piedras, y mataba leones, mataba osos. Y recordemos también que él fue el que peleó contra Goliat y Dios le dio la victoria, porque él le dijo, no vengo con espada, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lanzó aquella piedra y dice que aquella piedra se le incrustó en la frente a aquel gigante Goliat, y aquel hombre tan grande, aquel gigante cayó y fue David y le cortó la cabeza. Así dice la palabra de Dios. Así que vemos cómo Dios era fiel con David y con el pueblo de Israel, y Dios peleaba por ellos. David sabía que el que peleaba era Dios. David sabía que el que traía la victoria era el Señor, así que él por eso clamaba siempre. Y aquí vemos algo muy semejante a lo que es el boxeo. Realmente diciendo aquí, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Así que en los Salmos 3 del 7 al 8 hay otras versiones como la versión popular, que habla más claramente enfocándose a lo que es el boxeo. La palabra de Dios para todos también habla más claro, incluso menciona la palabra boxeo. Muy bien, vamos a ver un poco de historia acerca de enfrentamientos que ha habido, incluso mencionados en la palabra de Dios, mencionados en la Biblia. Vemos uno en una historia bíblica en una guerra que entre David y la casa de Saúl. Guerra entre David y la casa de Saúl. Para ello recordamos que David ya había sido el elegido rey de Israel. Y vamos a leer en 2 de Samuel 2 del 10 al 17. 2 de Samuel 2 del 10 al 17. Dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Aquí me llama la atención que le llamó a los jóvenes. Recordemos que en el boxeo hay una edad precisamente para que una persona pueda ser un boxeador. Dice que ya cuando llega después de los 30 y ya entrando cerca de los 40 o incluso ya en los 40, dice, ya no puedes ser boxeador, tienes que
empezar a despedirte, pensar en un retiro. Y esto me llama la atención, que claramente dice aquí la palabra de Dios en 2 Samuel 2, del 10 al 17, que llamaron a los jóvenes, que eran los que podían hacer guerra, que eran los que podían luchar, los que podían pelear. Y dice, Joab respondió, levántense. Y dice el versículo 15, entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Ahí vemos cómo los jóvenes de David pues vencieron a los jóvenes que estaban con Abner, y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Entonces, desde entonces ya había estas pequeñas, o vamos a decir así, pequeñas guerras o pequeñas rencillas entre aquellos que gobernaban para disputar precisamente el gobierno, o quién iba a estar al mando en aquellos lugares, en este caso en el pueblo de Israel. Y vemos cómo aquí David, los jóvenes de David vencieron. Este está registrado en lo que es 2 Samuel 2, del 10 al 17, y lo pueden ustedes leer claramente. También hay una historia bíblica acerca de Jacob. Fíjense que Jacob fue hijo de Isaac, Jacob, y también Esaú. Ellos fueron hijos de Isaac, pero recordemos que Esaú pues vendió su primogenitura, todas las bendiciones que Dios tenía para él. Esaú las cambió por un plato de lentejas, pero Jacob aprovechó, y él, vistiéndose como Esaú, él tomó esas bendiciones de la primogenitura y fue con Isaac, ya viejo Isaac, y ya no veía. Entonces él le dio todas las bendiciones de la primogenitura a Jacob. Incluso Jacob, el nombre de Jacob pues indica que es un ladrón, un usurpador. Jacob lucha con el ángel en Peniel, ¿no? Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y vamos a leer ahí en Génesis 32, del 22 al 30. Y aquí claramente dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Génesis 32, del 22 al 30. No sé si ustedes han visto la película también, El Maestro Luchador. Y cuando este maestro luchador no es de boxeo, sino es de artes marciales mixtas, él va y entrena en un ring ahí, en un gimnasio. Y me llama la atención porque después de entrenar van y comen todos juntos, y el encargado del gimnasio, el entrenador, también, él toca esta parte de la palabra de Dios, y habla precisamente de Jacob cuando luchó con el ángel, cuando luchó con el Señor, dice en la película, en Peniel. Amén. Y vamos a leerlo. Dice en Génesis 32, del 22 al 30. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces, aquí vemos cómo Jacob no estaba solo, venía con toda su familia. Se levantó, hice de noche, y tomó sus 2 mujeres, tenía 2 mujeres, Jacob, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, todo lo que ellos tenían, pasó con ellos. Y dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda su familia se fue, los envió adelante y se fueron, tomaron camino, pero él se quedó en ese lugar. Y dice que toda la noche, estando él solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Dice que tocó aquí, en esta parte,
donde encaja el muslo con esta parte. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba, le dijo el ángel del Señor, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Fíjense que nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos nosotros la oportunidad de estar directamente con Dios. Desde que Jesucristo murió por nosotros, el velo del templo y de todos los templos se rasgaron. Gloria a Dios, en este caso el templo que está en Israel se rasgó en Jerusalén cuando Jesucristo murió, y ahora nosotros no podemos, desde ese entonces, de que Jesús murió, podemos allegarnos confiadamente ante Dios, ante el trono de la gracia. Dice que nosotros podemos orar y platicar con Dios en casa, darle gracias a Dios por los alimentos, orar a un lado de la cama o orar en la iglesia, por supuesto, o en el camino, donde sea que nosotros estemos, podemos nosotros darle gracias a Dios y comunicarnos directamente. Y en este caso, Jacob estaba directamente con el Señor, estaba luchando con él y le dijo, y él le respondió, Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más, pero dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gloria a Dios, amén. Así que Jacob luchó con el Señor, amén, y no lo dejó, dice, hasta que lo bendijo, hasta que Dios lo bendijo, hasta que el ángel del Señor lo bendijo. Nosotros podemos, esta es una enseñanza para nosotros también, de que podemos nosotros insistir. A veces en muchas ocasiones nos desesperamos porque decimos, no, es que Dios no me escucha, o Dios no me entiende, o Dios no me pone atención. Déjame decirte que Dios escucha todo lo que tú le confiesas, todo lo que tú le hablas, todo lo que tú oras, todo lo que tú en intimidad con Dios le externas. Dios ya lo sabe, pero lo que Él quiere que tú tengas esa comunión, esa confianza con Dios, con Él. ¿Para qué? Para que Él te bendiga también. Si tú eres insistente, el Señor te va a bendecir. Si tú eres de esas personas que oran y oran e interceden por los demás, yo te felicito, sobre todo en un tema, en una situación difícil. No basta con que nosotros solamente oremos en una sola ocasión, sino ser insistentes con Dios también. Y aquí nos muestra que nosotros tenemos que ser insistentes con el Señor y también ayunar, porque decía nuestro mismo Señor Jesucristo que hay situaciones difíciles, incluso donde hay espíritus malignos, en enfermedades, en situaciones difíciles, en donde solamente esto se va con ayuno y oración. Así que nosotros, sabiendo eso, pues tenemos que ser insistentes en la oración y en el ayuno para recibir bendición de parte de Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos otro ejemplo, pues Jacob lucha con el ángel en Peniel. El Señor lo bendijo, Dios lo bendijo, por eso le preguntó, ¿por qué me preguntas a mí mi nombre? ¿No? Y entonces lo bendijo el Señor. Amén, gloria a Dios. Así que el Señor quiere bendecirte en esta tarde, noche, o en esta mañana, si tú estás de día en otra parte del mundo, o si ves este video después. Dios te quiere bendecir, te quiere proteger, te quiere prosperar, te quiere ungir también, gloria a Dios, y quiere bendecir toda tu casa, toda tu familia, quiere prosperarte en tu vida espiritual, pero también en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Gracias a Dios. Vamos a ver ahora citas bíblicas
de cómo nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ser y tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Amén, imitadores del Señor Jesús. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a hacer un pequeño break nada más. La vez pasada se me pasaron algunas personas y quiero saludar a Frida Isabel Ramírez, que Dios te bendiga. Gracias por estarnos viendo. A Manuelito Rodríguez, allá está Nogales, a que Dios los bendiga también. Gracias, Manuelito. A mi hijo José Manuel Coronado, Dios te bendiga, hijo. Y Ana Figueroa, gracias, muchas gracias. Si a otro se me pasa ahorita que no lo vea, pues también saludos y estamos en contacto. Amén, gracias a Dios. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que el Señor Jesús nos llama a que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Por eso es que a mí me llama mucho la atención cuando un boxeador rápidamente tiene esa delicadeza de que se termina el boxeo y aun cuando gane o pierda, va y saluda a aquel que hubo esa contienda, pero recordemos que el boxeo pues es un deporte. Desgraciadamente, algunos boxeadores han tenido pues accidentes en el mismo boxeo y otros pues han tenido pues problemas, incluso han perdido su vida y muchas personas pues están a veces en desacuerdo en ello, incluso si tú eres, dicen muchas personas, si tú eres un cristiano verdadero, pues salte de eso. Pero recordemos que el boxeo es un deporte y donde se tiene que tener cuidado, que los mismos, incluso el referee, el médico, todos tienen que estar siempre pendientes y rápido para quitar a aquella persona o detener la pelea cuando ya no hay por qué seguirla, entonces para cuidar la salud de los contrincantes, de los boxeadores. Y eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos que ser mansos y humildes como el Señor. Ir y darle la mano, ir y felicitar a aquel, aun cuando ganó o perdió, habla bien de nosotros como hijos de Dios y como cristianos. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hubo algo que se dijo desgraciadamente o que hirió a la otra persona, que ofendiste a alguien, es muy importante que nosotros pues aprendamos del Señor y ser humildes, y si nosotros tuvimos la culpa de algo, ir y pedir perdón también, unas disculpas, porque eso trae paz a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, y hallaréis descanso para vuestras almas. Igual, eso puede suceder también en un matrimonio o entre hermanos también, incluso dentro de una congregación o en una familia. Es tan importante tomar esta parte de la palabra de Dios y ser mansos y humildes como el Señor. Si el Señor Jesús está en tu vida, tú sé manso y sé humilde también y pide perdón a tu hermano, pide perdón a tu hermana, y aprendamos del Señor para que tengamos paz en nuestras almas, porque el perdón trae paz. Cuando nosotros pedimos perdón, el primero que sana su corazón, su alma, es uno mismo. Aun cuando tú no has tenido la culpa, amístate con tu hermano, amístate con tu hermano, amístate con tu hermana. El Señor va a traer paz a tu hogar, paz a tu vida y vas a vivir una vida feliz en paz. ¿Amén? Gracias a Dios, gracias a Dios. En Lucas 6 del 27 al 32, Lucas 6 del 27 al 32. Amén, Dios le bendiga, hermana Joana. Gracias, pastora, gracias. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Fíjense qué hermoso. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Por eso a mí me llama mucho la atención y me gusta cuando un boxeador va y le toma la mano al otro, porque somos simplemente un deporte que se está llevando a cabo. Cierto que es de pago. El boxeo al principio pues es amateur, en donde no hay pago, pero después muchos pues lo practican ya de pago. Entonces, muy importante que yo tenga amor hacia aquellos que han sido contrincantes un tiempecito, porque es un tiempecito realmente, ¿no? 3 minutos cada round, pues es algo muy, muy corto.
Y hay que tomar en cuenta de que hay que bendecir y hay que abrazar. Y la regla de oro. Dice Lucas 6 del 27 al 32, yo tengo la Reina Valera 60. Recordemos, ustedes pueden tener otra versión. Adelante. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense todo lo que tenemos que hacer. Amad a vuestros enemigos. Qué difícil está eso para muchas personas, ¿verdad? Y antes que no conocíamos al Señor, esto era el pan de cada día de muchos, ¿verdad? Pero cuando conocimos al Señor, empezamos a amar a nuestros enemigos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Ven? Si te has hecho cara fea, si te han volteado la cara, si te han sacado la lengua, ¿no? No te preocupes, ámalos, bendícelos, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Ora por ellos, Dios les va a cambiar. Amén, el Señor les va a cambiar. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si tú quieres que los hombres te traten bien, tú trátalos bien. Trátalos bien, aun cuando sepas que aquellos no te han tratado bien, demuéstrales tú cómo es un buen cristiano y una buena cristiana. ¿Ven? Y dile, Dios te bendiga. Yo sé que en este tiempo me necesitas. Aquí estoy. Adelante para servirte y que Dios te bendiga. ¿Ven? Gracias a Dios. Es algo muy importante, incluso en la familia. Muchísimo más importante también en la familia de uno, en la familia espiritual y en la familia carnal, vamos a decirlo así, en la carne. Muy importante porque eso entrelaza aquellos lazos que fueron rotos en una ocasión, vuelve a unirlos y vuelve a haber amor en la familia y en la congregación. Amén. Gracias a Dios. Por eso es importante esta regla de oro. Dice el 31, y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ama a aquel que aún no te ama, ama a aquel que te ha hecho un mal, bendícelo, ayúdale orando por él para que Dios le cambie y un día va a venir a pedirte disculpas, yo te lo aseguro, porque tú estás intercediendo por él y cuando lo veas, bendícelo, que Dios te bendiga. ¿Qué pasa cuando tú bendices a aquel que no te ve bien? Lo vas a desarmar completamente. Lo desarmas completamente. Y más, si le das un abrazo, lo vas a derretir porque tú vas lleno del amor del Señor. ¿Amén? Eso es lo que cambia la situación en las congregaciones. A mí me encanta cuando en una congregación me reciben con un abrazo, cuando están los sugieres en la puerta entrando ahí y dicen, hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida, Dios te bendiga y te dan un abrazo fuerte. Bienvenido a la casa del Señor. Yo recuerdo que en una congregación que se llama Amistad Cristiana, aquí hoy ya tiene otro nombre, y ahí se llamaba Amistad Cristiana. La primera ocasión que yo fui a la iglesia ahí, porque me invitaron, yo fui, y lo primero que vi yo fueron dos sugieres, a una maestra y a su hija, y la maestra me abrazó, me dijo, bienvenido a la casa del Señor. Y yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí el amor de Dios sincero que salía de su corazón. Amén. Así nosotros también tenemos que amar. Aun cuando no los conozcas, comparte el amor del Señor. Comparte el amor del Señor con aquellos que conoces y con aquellos que sabes que
que no te, pues no les pareces, ¿no? O que les caes gordo, que sabes qué, pues ni modo. Permite que te amen, ámalos, bendícelos. Y si es posible, abrázalos, amén, para que aquello cambie. Es difícil, pero Dios está con nosotros. En Mateo 22 del 36 al 40, Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Así que es muy importante que yo ame a Dios sobre todas las cosas. Si yo no tengo el amor de Dios, difícilmente voy a poder amar a mi prójimo, amar a mi hermano, y Él me va a dar amor también, incluso para mi cónyuge, para mi esposa, y la mujer para el esposo, por supuesto, amor para mis hijos, amor hermoso, un amor maravilloso, porque también tienes el amor de Dios en tu corazón. Así que yo tengo que amar primeramente a Dios sobre todas las cosas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, y amar a mi vecino que hace mucho tiempo que no lo saludo, amarlo, bendecirlo, amar a aquel pariente o aquel familiar que hace tiempo que no lo veo, y si Dios te lo pone en la mente, bendícelo, ámalo, amar a los pastores, por supuesto, amar a los que están encargados de los ministerios en la congregación, amar a los hermanos que vemos, a las familias, bendecirlos. A veces cuando estamos orando y dice, ¿ahora por qué oro? ¿Y ahora por qué oro? Ora por las familias, ora por tus pastores, ora por los concilios, amén. Ora por aquellos que están a tu lado. Hay tanto por qué orar, ora por tus vecinos, ora por los ministerios que están en la iglesia, aquellos que vienen y aquellos que tú quieres también que se desarrollen. Ayuda a orar por ellos, amén. Eso también permite demostrar el amor hacia ellos y el amor a Dios, porque es parte de lo que se hace dentro de la casa de Dios, es parte de lo que Dios ha ordenado. O sea, dentro del orden de Dios, recordemos que dentro de la casa del Señor hay también maestros que Dios ha instituido como maestros, pastores, evangelistas, amén, misioneros. ¿Eh? Dios los ha instituido como tales. Así que el Señor es el que, profetas, por supuesto, el Señor es el que los ha levantado. Y si tú oras por ellos, Dios te va a bendecir también a ti, va a bendecir sus vidas también. El Señor ha levantado cantantes. Y desgraciadamente muchas personas cristianas se levantan no para bendecir a los cantantes, sino para hablar mal de ellos. ¿Qué es eso? ¿Y dónde quedó lo que ahorita leíamos? El amor del Señor, el orar, el interceder por aquellos. Entonces nosotros tenemos que interceder por ellos también. Yo doy gracias a Dios por el hermano Marcos Witt. Desgraciadamente en muchos videos que he visto en internet, en lugar de hablar bien del hermano y bendecirlo, hablan cosas malas, igual que el hermano Jesús Adrián Romero o de otros cantantes cristianos. ¿Qué es eso? No, Dios no nos levantó para eso. No, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que dar amor. Yo no recuerdo que alguno de ellos sea nuestro enemigo. Es nuestro hermano en Cristo. Amén. Usted tiene que orar por él y bendecirlo. Amén. Gloria a Dios. Yo gracias a Dios por tantas alabanzas, por tantos signos de adoración que han hecho, y Dios ha tocado mi vida, mi corazón. Y yo, cuando he levantado mi voz para bendecir a nuestros hermanos, a tantos hermanos, el hermano Dante Gebel, el hermano Cash Luna, incluso a Juan Luis Guerra. Gracias a Dios por las alabanzas que el Señor le ha dado a este hombre.
para Marcos Witt, por supuesto, para José Romero, para el grupo Barak, tantos cantantes cristianos que podemos orar por ellos y que Dios los bendiga, que Dios los siga levantando, que Dios los siga usando para su obra, para su honra. Amén. Entonces es tan importante bendecirlos y gracias a Dios también por la alabanza que hay dentro de nuestra propia congregación. Hay que bendecir también a estos jóvenes, a estas personas que Dios ha levantado, porque el Señor los tiene ahí. Amén. Dios los ha levantado para la honra y gloria de Él primero y para bendición de la iglesia, de la congregación. Amén. Tú no los levantaste, ni yo tampoco los levanté. Los levantó Dios. Los llamó el Señor. A los pastores los levantó el Señor. Son siervos de Jesucristo. Amén. Ámelos, bendígalos. Ore por sus familias. Gloria a Dios. Bueno, hablando del amor del Señor, fíjense que, y hablando también del boxeo, ya se retiró este boxeador, aunque decía que iba a regresar, ¿no? Y él es de allá de Filipinas, allá está el hermano, porque él es cristiano. Muchos cristianos dicen, ya mayores, dicen, ¿a poco es cristiano? Claro que es cristiano, el Señor también ama a los boxeadores. Claro que sí, el Señor ama a los boxeadores. Este hombre se llama Manny Pacquiao y él es actor, cantante, pero también pastor. Amén. También pastor. Y él se ha preocupado por predicar la palabra de Dios. Bien, predicar la palabra de Dios. El Señor tocó su vida, tocó su corazón y él levantó un lugar, un templo para ir y alabar y glorificar al Señor. Y aquel lugar, gloria a Dios, se llena y él lleva la palabra del Señor a aquellas personas que entran a ese lugar, a ese auditorio. Y dice, voy a leerles un poquito de lo que él ha hecho. Pacquiao propuso, dice, un proyecto de ley, porque también, pues, político, tiene muchas facetas el hermano, un proyecto de ley que designaría oficialmente un día feriado denominado Día Nacional de la Biblia, como un reconocimiento a las escrituras como el fundamento de la construcción de una nación fuerte. El centro de la fe cristiana está basada en la Santa Biblia. Los sermones y prédicas de las iglesias cristianas se fundamentan en las enseñanzas de la Biblia. Es la principal fuente de maná espiritual. Fíjense lo que dice, la palabra de Dios es la principal fuente de maná espiritual. Forma y transforma la vida de personas de diferentes generaciones. Sirve como el fundamento de la espiritualidad, la moral y la sociedad, que moldea una ciudadanía socialmente responsable y la construcción de una nación fuerte, dijo Pacquiao. ¿Ven? La fiesta es apropiada para un país donde el 93% de la población es cristiana. Fíjense, en Filipinas el 93% de la población son cristianos. Gloria al Señor. Y esta nota la dio a conocer una revista cristiana que se llama Acontecer Cristiano. Y el hermano tiene como, yo creo que lo tiene ahí en la congregación, un versículo que está en Efesios 6:17 que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Pacquiao, que ha sido, vamos a decirlo así, una persona de éxito, Dios lo ha bendecido mucho en el boxeo, también Dios lo ha bendecido en otras facetas, en su familia, como político, el Señor lo ha usado también para introducir la palabra de Dios en el pueblo de Filipinas. El Señor lo ha usado mucho, incluso cuando él iba a pelear, antes de pelear, él hacía oración en su esquina y ahí estaba haciendo oración y le daba gracias a Dios y que él bendijera su vida, ¿verdad? Y que lo protegiera también. Gracias a Dios que él tomó el camino de Jesucristo y ahora es un siervo de Dios que tiene muchas facetas, incluso él es cantante también. Dios lo usa
en muchas cosas. Pues ahí está. Gracias a Dios. Vamos a hablar ahora del apóstol San Pablo, lo que él dice ahora también en 1 Corintios 9:26. Y vamos a hablar un tema que se llama la metáfora del boxeo. Hablando el apóstol San Pablo acerca de lo que es el boxeo. Dice en su primera carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dio una metáfora sobre el boxeo donde comparaba la vida cristiana con la carrera de un atleta. Muchos lo hemos leído ya. El 1 Corintios 9:26 dice la palabra de Dios para todos, que es esta versión. Por eso yo no corro ni sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Hablando aquí Pablo de que él tiene una meta. Yo no corro sin tener una meta, yo corro sabiendo que voy a la meta hasta estar con mi Señor Jesucristo ahí en los cielos. Y esa es la meta que todo cristiano debe de tener, porque aquí estamos en una carrera, la carrera en nuestra vida, pero que todos queremos ganar. ¿Bien? Estar sirviéndole al Señor todos los días para que el Señor mismo nos haya haciendo así, dice su palabra, o sea, haciendo su voluntad. Y eso se refería el apóstol Pablo. Dice, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. O sea, cuando un boxeador está haciendo sparring, ¿ya? Está haciendo sparring o está viéndose en el espejo, ahí está haciendo, o está haciendo sombra. Dice, yo no golpeo como los boxeadores al aire, sino que yo someto mi carne, ¿eh? Me esfuerzo para someter mi carne y para agradar al Señor. Dice, ya en la versión Reina Valera, voy a leer desde 1 Corintios 9, del 26 al 27, la Reina Valera 60, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense qué importante lo que dice aquí Pablo, igual que nuestro Señor Jesucristo, siendo congruentes con nuestro Señor Jesucristo, que el Señor dice que Él vino a servir, no a ser servido. Y aquí mismo dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, dice, y lo pongo en servidumbre. Yo pongo mi vida en servidumbre hacia otros, o sea, llevando la palabra de Dios, siendo útil a los demás. Algo muy importante. Necesitamos ser siervos verdaderos del Señor. Siervos del Señor. ¿Ven? Siervos verdaderos del Señor. Porque dice aquí, Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, llevando la palabra de Dios para otros, llevando amonestación para otros, para que vivan bien delante del Señor, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, dejar de ser siervo. Jesucristo, tú y yo, que somos siervos del Señor, a eso nos ha llamado. Tú que tienes un ministerio en la iglesia, tú que cantas, que tocas un instrumento, no dejes de hacerlo. Hazlo mejor. Amén. Tú que predicas la palabra de Dios, hazlo mejor, prepárate, estudia la palabra del Señor. Amén. Tú que eres un evangelista, pues también sigue compartiendo la palabra de Dios. En estos tiempos, que son tiempos difíciles, que se ha desanimado mucha gente, es la realidad. En muchas iglesias ha dejado de ir muchas personas a congregarse. Que no decaiga el ánimo en tu vida. Yo te invito a que repares en tu camino, en el camino que lleva a la vida eterna, que repares, que te detengas y que le digas, Señor, aquí está mi vida, a lo mejor lo que estoy haciendo no es lo que tú me has llamado a hacer, o lo que he estado haciendo antes, pues ya lo dejé de hacer, Señor. Yo quiero volver a retomar el ministerio que tú me has dado. Yo quiero retomar las actividades que tú me has indicado hacer. Quiero volver a ser maestro de niños, maestra de niños también. Quiero ser maestro de adolescentes, o quiero ser consejero matrimonial. Lo he dejado de hacer, Señor, perdóname, ayúdame. Quiero ser esta persona útil para ti, Señor, en la congregación. Quiero volver a cantar, quiero volver a tocar el instrumento. Señor, perdóname porque lo he dejado de hacer.
el Señor te va a volver a adiestrar y te va a poner el tiempo para que tú vuelvas a ese ministerio. Pero tú necesitas estar dispuesto a hacerlo. ¿Bien? Hoy es tiempo de retomar el camino del Señor, porque el Señor viene pronto. Estamos viendo las señales que son inequívocas, que Jesucristo no está lejos. Ya a su venida tienes tú que estar cerca del Señor, cerca del Señor, cerca del Señor. ¿Por qué? Porque Él viene pronto por una iglesia que le ama, que le espera, que le adora en espíritu y en verdad. Una iglesia sin mancha, dice su palabra, y sin arruga, o sea, en comunión, en comunicación con el Señor constante, con su aceite constantemente en su corazón, ese aceite del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, ¿cómo voy a tener yo aceite en mi lámpara, Señor? Pues haciendo la voluntad de Dios, orando, llenándote de la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios en la iglesia, en la congregación, no dejando de congregarte como muchos tienen por costumbre. Mucha gente piensa que basta con prender el televisor y buscar en YouTube ahí o en una página web donde haya videos, que es bueno, qué bueno que haya videos de sermones, pero lo mejor es que tú vayas y te congregues. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. Y ese es un mandato del Señor. No es que lo diga yo como pastor o como tu amigo o como tu conocido, o como el profesor. Te lo está diciendo Dios. No dejes de congregarte. Las iglesias están casi vacías. ¿La culpa es de Dios? ¿O de quién es la culpa? ¿O Dios se ha alejado de ti? ¿O tú te has alejado de Dios? ¿O ya no cuenta Dios para ti? Por eso dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Que no se enfríe tu corazón del amor de Dios. Vuelve al redil del Señor. Vuelve a la casa de Dios. Amén. Vuelve a tu congregación. Amístate nuevamente con tus hermanos. Amístate con tu Dios. El Señor te está esperando con sus brazos abiertos, abiertos, para abrazarte. Así como aquel hijo pródigo que se fue lejos a otras tierras y malgastó la herencia de su padre. Y su padre salía todas las tardes a mirarlo, a ver si volvía aquel hijo. Y un día lo vio a lo lejos una tarde y vio que aquella silueta se parecía a su hijo. Y su padre no esperó a que llegara, no, salió corriendo. Salió corriendo y dice que lo encontró y lo abrazó, gloria a Dios. Y ordenó que le dieran vestido nuevo y le pusieran anillo nuevo. Porque su hijo que había muerto ha vuelto a la vida nuevamente, ha revivido. Gloria al Señor. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos alejamos de Dios. Que el Señor quiere que vuelvas nuevamente al redil. No dejemos a Dios por un Dios que no vale la pena. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, son efímeras. Y Dios lo que quiere es darte vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. ¿Ven? Gracias a Dios. Hacemos un paréntesis pequeñito. Le damos un saludo a Josefa Álvarez, que Dios lo bendiga. A Carlitos Carrillo, bendiciones, pastor, gracias. Amén. A Alex Xochil Gallegos, Dios te bendiga. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Parece me pasó uno, creo. Pues Dios me los bendiga a todos, amén. Dios me los bendiga a todos. Fíjense que Pablo se refirió en esta metáfora del boxeo al boxeo en la antigua Grecia para ilustrar vívidamente la naturaleza violenta de la batalla espiritual que debe liberar todo fiel creyente. Así que es la batalla que todo fiel creyente liberamos todos los días,
Por eso tenemos que nosotros someternos a Dios, buscar la presencia de Dios, estar junto al Señor. Amén. Amar al Señor todos los días. Se puede considerar que un boxeador golpea el aire cuando practica sin un retador, o sea, haciendo sombra o estando en el espejo, ¿no? Si su oponente esquiva su golpe, ya estando peleando, eso lo hace que desperdicie su energía. Pablo nos muestra claramente que no perdonó a su oponente ni le permitió escapar de sus golpes. Tampoco perdió su tiempo en pleitos mediocres porque sabía que su oponente tenía que ser tratado con firmeza. Nosotros tenemos un oponente, dice la palabra de Dios. Nosotros peleamos, tenemos una lucha todos los días no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Así que contra eso luchamos. Y por supuesto, contra el mal, contra las tentaciones también, todos los días. Así que es muy importante buscar la presencia de Dios, llenarnos de su presencia, que su Espíritu Santo nos inunde, buscar esa llenura del Espíritu Santo también para que nos dé esa fortaleza para seguir adelante y seguir hablando, ¿verdad?, de los consejos y de la palabra de Dios a nuestros semejantes. Gracias a Dios. Tampoco dice perdió su tiempo en pleitos mediocres porque sabía que su oponente tenía que ser tratado con firmeza. Dio cada golpe con seguridad, apuntándolo con poder. Así los malos deseos de su cuerpo fueron refrenados y todo el cuerpo fue sometido a Dios por medio de Cristo. Así que todo el cuerpo fue refrenado, sometido a Dios. Bien, así que a veces vienen tentaciones a los jóvenes, a los adolescentes y a las personas adultas también. Batallamos con esta carne a veces, batallamos con pensamientos, batallamos con los ojos, batallamos con la boca, batallamos con las manos, batallamos con los pies, ¿no? Y hay tentaciones, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, porque ese es nuestro auxilio. El Señor es nuestro auxilio en toda situación, en toda tribulación. ¿Bien? Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestra fortaleza. ¿Bien? Y Él nos libra de toda maldad y de toda tentación. Así que es muy importante que nosotros sometamos este cuerpo y que aquellas tentaciones se vayan, aquellas ideas de maldad cedan, se vayan en el nombre de Jesús. Y ser siempre, todos los días, más que vencedor en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Gracias a Dios. En 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? Somos carne, aquí está la carne, miren. Aquí está la carne. Véanse ustedes ahí, van a ver la mano que es carne. Estamos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ven? Porque andamos ahora en el Espíritu. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿okay?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, gloria a Dios. Así que tú no te preocupes si se levantan muchas personas en contra tuya y te dicen, hey, tú ya estás pasado de moda, o yo no creo en Dios, o yo no creo en lo que dice la Biblia. Me decía un joven ayer, es que yo no creo en lo que dice dice acerca de Noé, lo que dice la Biblia, yo creo más en la evolución. Pues yo no, así claramente yo no, yo creo en Dios, porque yo sé en quién creo. Y empezarle a hablar con amor y con argumentos bíblicos, por supuesto. ¿Para qué? Para que esta parte de la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra. Dice derribando argumentos. Gloria a Dios.
¿Ven? Y toda altivez, porque eso que dicen, pues yo soy ateo, yo soy evolucionista, es altivez. Muchos de ellos ni siquiera ateos son, sino que tienen algo en contra de Dios porque oraron a Dios y Dios no se los concedió. Generalmente es porque se les fue una persona, dejó de vivir una persona querida de ellos y ellos le pidieron que Dios no se la llevara o que no dejara de existir, pero Dios en su soberanía pues se la llevó. Y muchas personas dejan de creer en Dios porque están enojados con Dios, no porque no crean en Él, sino porque están enojados y dicen que son ateos, cuando no lo son. Amén. Entonces es importante esto que dice la palabra del Señor en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos va a apartar de aquello que no le agrada a Dios y nos va a acercar al Señor y nos va a acercar a la verdad de Dios, que es su palabra. ¿Eh? Y nos va a quitar esa venda de nuestros ojos y vamos a empezar a ver la realidad de nuestra vida. ¿Quién nos ha creado? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es el propósito del Señor? ¿Y desde cuándo nos conoce el Señor? Desde el principio, dice. Amén. Gloria al Señor. Y desde antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en el pensamiento del Señor. Gloria a Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que aquellos que dicen que no creen en Dios o que están renuentes o que viven en pecado o que tienen ideas o filosofías ajenas a Dios, vengan a los pies de Cristo y empiecen una vida agradable a los pies del Señor. Yo gracias a Dios porque muchos pueblos, aun cuando ellos profetizan, porque hablan de profetas como Mahoma, como Buda, ¿no? Y creen en esas filosofías o en esas religiones o en esas ideas, ya muchos de ellos han aceptado a Jesús. ¿Amén? Hay muchos que eran mahometanos y ahora son cristianos, gracias a Dios. Hay muchos que se decían budistas y ahora son cristianos. Gracias al Señor que en China pues ya hay más de 10 millones de cristianos. Gracias a Dios que en la India hay muchos cristianos, miles de cristianos. Gracias al Señor que el Señor ha tocado los corazones y ha cambiado las vidas y ha entrado a estos países. Amén. En Japón hay cristianos desde hace mucho tiempo. Amén. Gracias al Señor y lugares que antes eran plenamente de otras ideologías, ahora hay cristianos que aman plenamente a Jesucristo. Hay también, por supuesto, judíos que han aceptado a Jesús, que son judíos mesiánicos también. ¿Ven? Así que el Señor está conquistando los corazones porque está también usando a muchas personas como tú y como yo que han obedecido a la palabra de Dios y han creído en lo que dice su palabra y han tomado el reto y han llevado la palabra de Dios a aquellos lugares donde hacía falta que escucharan de Jesucristo. ¿Ven? Gracias a Dios, gracias a Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito de los guantes del boxeo. Fíjense que los guantes que usaban los boxeadores antes no eran como los que usan los boxeadores el día de hoy. Estos guantes estaban hechos de bandas de óxido que a veces se fortalecían con nudillos de bronce. Imagínense cuánto dolían estos guantes. Esta arma mortal muestra la dureza que el creyente sincero debe ejercer sobre sus malas tendencias. Requiere una disciplina dura y la abnegación para poder obtener la victoria sobre todas las malas tendencias del ser humano. Es algo muy importante que nosotros, pues, nos sometamos al Señor, ¿ven? Creamos en Jesucristo y que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena decir que somos cristianos, que no nos dé pena decir que somos hijos de Dios. Yo no quiero que un día el Señor me diga que se avergüenza de mí,
porque yo me avergoncé de él aquí. Porque dice que se va a avergonzar de mí delante de sus ángeles y del Padre que está en los cielos. Yo no quiero eso. Yo mejor prefiero decir, si me preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú eres pastor? Sí, yo soy pastor. Y levantar la bandera de Jesucristo en alto. ¿Bien? Bandera de la paz de Dios, que no hay ninguna como ella. Gloria al Señor. Y declarar la victoria en el Señor. Y predicarles la paz del Señor. Y predicarles a un Cristo vivo y resucitado. ¿Bien? Un Cristo que padeció en la cruz y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y que ahora está intercediendo por nosotros. Está a la derecha, a la diestra del Padre. Y es el único intercesor entre Dios y los hombres. Yo prefiero eso. Amén. Gloria a Dios. Y de esto habla estos guantes del boxeo. En Cristo vencerás, en Cristo venceremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Cristo venceremos. Pablo no deseaba tener piedad de su carne pecaminosa, su naturaleza carnal. Al contrario, estaba avergonzado de ella y la odiaba. Por esa razón, él decidió controlar su mente y llevar cautivo todo pensamiento. Dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense qué importante lo que dijo aquí Pablo. Dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, muchas cosas con la sexualidad, con la perversidad, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, amén, que es idolatría. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ahorita muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchas personas adultas se están perdiendo porque tienen, desgraciadamente, estos tipos de pasiones desordenadas. Estos tipos de malos deseos. Y para muchos, su Dios no es Dios. Dicen que aman a Dios, pero no es cierto. Su Dios es el dinero. Y una persona famosa aquí en México dice que tenemos que apartarnos de ello. Su Dios es el dinero y dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Bien? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El dinero es un medio de cambio. Que si bien es cierto, en nuestro trabajo, pues nos pagan con dinero. Todo se traduce al dinero, pero no es para que tú ames el dinero, sino para que lo administres y le des a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Colosenses 3 del 5 al 7 dice la vida antigua y la vida nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense que claro viene. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Eh? Así que ya no vivimos en ello. Ahora vivimos en el Señor, y como vivimos en el Señor, pues tenemos que alejarnos de estas cosas. Amén. Y darle a Dios lo que es de Dios. Porque muchos cristianos solamente quieren pagar al César lo que es del César. Y a Dios, que les da todo lo que tienen para darle al César lo que es del César, no le dan a Dios lo que es de Dios. Fíjense qué curioso. Dele a Dios primero lo que es de Dios.
y dele al César lo que es del César. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy importante en nuestra vida. Dios da la victoria, gloria al Señor. Como hombre, Cristo enfrentó la tentación y venció por el poder divino. Dios con nosotros es la garantía de nuestra libertad del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Dios está con nosotros desde que Jesús nació aquí en la tierra, en aquel pesebre, y dieron su nombre Jesús, que es el Salvador, pero también el Cristo, y también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como Dios está con nosotros, o sea, Jesús está en nuestras vidas y su Espíritu Santo está en nosotros, no tenemos por qué temer. Él nos va a dar la victoria sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Dios está contigo y Dios está conmigo. Así que no temas, sigue adelante en el camino del Señor. Pon en el Señor todos tus proyectos, todas tus ilusiones, todos tus anhelos, pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y vas a ver que todo lo que tú deseas, todo aquello que tú anhelas, todos aquellos proyectos que tú quieres ver realizados, que tus hijos estudien, que tus hijos sean unos profesionistas, que tú tengas tu casa terminada, otras cosas también, que Dios te dé un trabajo, Dios te lo va a dar, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. No te apartes del amor del Señor. Amén. No te apartes del amor del Señor. Porque sin Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El Señor declaró, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para lo que a veces, muchas personas piensan que Dios está chiquito. Muchas personas dicen Diosito. Incluso cristianos, Diosito me va a ayudar, ¿no? Dios es un Dios poderoso y es grande y maravilloso. ¿Ven? Dice su palabra que el reino de los cielos es tan grande y mucho más grande de lo que vemos, y su presencia ilumina todo aquel lugar. Gloria a Dios. Tan grande así es tu Dios. Es poderoso tu Señor. Es poderoso tu Dios. Créele al Señor. ¿Ven? Porque la victoria ya te la trajo el Señor a ti. Él ya la conquistó. Tómala y créele a Dios. ¿Ven? Que Él es poderoso. Él te está escuchando. Confía en Él. ¿Ven? Ten fe en el Señor. Cree en Dios. Cree que existe un Dios. Cree que existe tu Dios. Pero créele también a Dios. Amén. Créele a Dios. Que todo lo que Él dice lo cumple. Gracias a Dios. Pues saludamos a nuestra hermana Joana, ya saludamos ahorita, a Carlitos también, Juan Isaías Cárcega, mi hermano también, que es pastor, allá en Bacum. Mi hermano Carlitos Carrillo también es pastor, allá en Peñasco, tengo idea que todavía lo es. Joana, mi hermana, pues es la pastora de zona allá en Obregón, Dios la bendiga. Diana Castro es mi tía Diana, y ella es allá encargada tengo idea de la escuela dominical. Tengo esa idea, que Dios la bendiga también mi tía. Ella comparte la palabra todos los días ahí por medio de WhatsApp, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues gloria a Dios, vamos a orar. Hasta aquí llegó el tema del día de hoy, la Biblia y el boxeo. Ven que sí tiene mucha relación la Biblia, la palabra del Señor, con el boxeo.
Y nos habló de una manera hermosa el Señor en esta tarde, noche. Y vamos a hacer oración. Gracias a Dios. Porque Dios es un Dios real, Dios misericordioso. Y gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia. Y ha traído una bendición grande, grande, grande. Por eso les comentaba que traigo esta gorra que dice, la voy a leer otra vez. Tengo 2 títulos, papá y abuelo, y me encantan los dos. Así que me estoy estrenando como abuelo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hay que oren por mi nieta, oren por mi hijo, por su esposa, por Arturo y Brigitte, y por mi nieta que se llama Alina, y que Dios los bendiga, Dios los proteja. Oren por mi familia también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Vamos a orar nuestros ojos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres real. Tú eres un Dios poderoso, Señor. Un Dios misericordioso que escucha la oración, que nos fortalece, que nos levanta, que nos sustenta, que nos aprueba, Señor, aun cuando nos equivocamos. Que nos perdona, Señor. Y que nos vuelve a abrazar, aun cuando estamos a veces lejos. Gracias, Jesús. Yo te pido que bendigas cada familia, cada corazón, a cada persona, a cada siervo y sierva tuyo, Señor, que están escuchando. Es para mí un privilegio grande, Señor, estar por este medio, Señor. Yo te pido que los bendigas y los protejas, que les sigas usando y ungiendo, Señor. Unge su vida. Bendice sus familias, bendice sus hogares y prospérales en todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes, a que nos fortalezcas, Señor, todos los días y que esta carne se someta, Señor, a ti en el nombre de Cristo. Y que toda tentación sea, Señor, vencida y que toda tentación de la carne se haya derrotada en el nombre de Jesús. Y que la victoria llegue, Señor, a nuestras vidas, para que podamos predicar tu palabra con libertad, Señor. Domina nuestra boca, domina nuestros ojos, domina nuestra mente, domina nuestras manos, nuestros pies. Que este cuerpo, Señor, y esta carne se sometan a ti para darte la honra y la gloria todos los días, Señor. Porque queremos hacer tu voluntad, así como dice tu palabra, para que tú nos halles haciendo así, Señor, todos los días, y que no cese esta copa de tener ese aceite de tu Espíritu Santo, ese aceite de la santa unción, Señor. Todos los días, Padre eterno, yo te pido que bendigas, Señor, nuestras vidas, que nos des de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, que le prestas a esta bebé hermosa, Señor. Gracias, Señor, bendícela, protégela. Gracias por Alina, Señor. Gracias por la vida de Arturo y Brigitte. Fortaléceles, Señor, fortalece el cuerpo de Brigitte. Gracias, Señor, gracias por estas bendiciones enormes. Que tú ahora, Señor, no solamente me has hecho papá con mis hijos, ahora me has hecho un abuelo. Yo te doy gracias. Y te doy gracias por la bendición que les das también a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que también son papás y que algunos ya son abuelos también. Bendícelos y fortaléceles, Señor. Y que siempre aquilatemos, Señor, lo que dice tu palabra, que herencia de Dios son los hijos y que es de gran estima el fruto del vientre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, tantas y tantas bendiciones. Gracias por esta herencia que hoy, Señor, llega a nuestro hogar, que hoy llega, Señor, a la vida de Arturo y Brigitte. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti la honra y la gloria, Padre eterno. Recibimos de ti la unción y la bendición en esta noche. Gracias, Señor. Amén, Padre. Pues gloria a Dios. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, hermana Joana. Gracias, hermano Carlitos. Gracias por sus felicitaciones.
Gracias, tía Diana, gracias a cada uno de los que se han conectado. Que Dios me los bendiga y los proteja y sea con ustedes y les sea con ustedes en sus ministerios, en sus pastorados, en cada una de las actividades que realizan. Que Dios les prospere en todas las cosas, como dice su palabra. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Amén.